Sí, dígame, ¿Nos podrá dirigir la oración, por favor? de manera espontánea. Sí, sí, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, nos ponemos en tu presencia para escuchar el mensaje que tú nos das con todo el amor que derramas como Padre nuestro. Abre nuestro entendimiento, nuestros sentidos, para que sepamos acoger tu llamado, Señor, y hacerlo vida para beneficio propio y de nuestros semejantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, señora Ana. Bueno, hoy estamos cerrando este curso de San Marcos y algo que les dije en las primeras clases es que lo primero que escribió San Marcos en el Evangelio, lo que traía muy fresco la comunidad, las personas con las que él platicaba, era la pasión de Jesús. Ese acontecimiento marcó la vida de muchas personas. Era muy reciente cuando se empezó a escribir el Evangelio de San Marcos y fue como la columna vertebral de todo el Evangelio. Ya vimos a lo largo del curso cómo Jesús se encuentra y busca precisamente a los marginados, a los rechazados por la sociedad, a los enfermos, a los pecadores. Pero todo eso no tendría sentido si Jesús no hubiera muerto y resucitado por nosotros. Y hoy nos vamos a adentrar y a profundizar en la pasión de Jesús. Y con el simple hecho de estar aquí, con el simple hecho de estar viendo este video, para los que lo vean después, vamos a estar consolando el Sagrado Corazón de Jesús. Porque el dolor más grande para el corazón de Jesús es ver que muchos hijos e hijas de Dios tienen en el olvido y ya ni siquiera se acuerdan de su dolorosa pasión, de esos momentos en que Él sufrió por cada uno de nosotros. Y cada vez que una persona medita en la pasión de Jesús, el cielo se alegra, porque en esos momentos tuvo lugar nuestra salvación. La pasión de Jesús es el camino para llegar al cielo. Por eso hoy tengamos la certeza de que Dios nos mira con amor, porque vamos a profundizar y a meditar en los dolores y en las penas del Sagrado Corazón de Jesús. Un dolor que Él vivió por el amor. Todo empezó aproximadamente a las 6 de la tarde en Betania. Betania era un poblado que está justamente atrás del huerto de Getsemaní, donde Jesús oró en la noche. A las 6 de la tarde se encontraba ahí en Betania María, Marta y Lázaro, los tres hermanos que eran amigos del Señor, y se encontraban conviviendo y platicando con la Virgen María. En ese momento toca a la puerta Jesús con sus apóstoles, y cuando la Virgen María ve a Jesús entrar a la casa, su rostro se puso pálido, porque su corazón de madre, que nunca falla, le estaba avisando que algo estaba a punto de suceder. Jesús miró a su madre y le dijo: ha llegado la hora, madre. Detengámonos un momento en meditar lo que el Inmaculado Corazón de María sintió al escuchar esas palabras.
Jesús entra a la casa, mira a su madre y le dice, Madre, ha llegado la hora. Jesús se acerca con ella y le dice, Madre, te voy a pedir un favor. Quiero que me des tu bendición. Porque sin tu bendición no voy a poder llegar a la cima de la cruz. Sin tu bendición no voy a poder aguantar mi dolorosa pasión. Y la Virgen María, como cualquier otra madre, como ustedes, mamás, que todas las noches levantan su mano y trazan la señal de la cruz para bendecir a sus hijos, en el trabajo, en la escuela, en sus familias, en sus vidas, así lo hizo la Virgen María y le dio la bendición a su hijo. Jesús limpió las lágrimas del rostro de su madre y le dio un abrazo. Y la Virgen María le dijo a Jesús, Hijo, yo también te pido que me des tu bendición para poder estar contigo en tu pasión, para poder acompañarte. Y Jesús bendijo a su madre. Y en ese momento partió. Y la Virgen María salió afuera de la casa y solamente miró cómo Jesús, con sus amados apóstoles, se perdía en el huerto de Getsemaní. Ellos iban caminando hacia otro lugar, hacia el cenáculo que está en esta casa actualmente. Y esta casa le pertenece, le pertenecía a una señora llamada María, que es la mamá del evangelista San Marcos. Ella era una señora con posibilidades económicas y desde días antes Jesús le pidió que preparara todo para la cena de Pascua. Y este es el cenáculo donde Jesús celebró la última cena, la Pascua con sus apóstoles. Cuando Jesús entra a este lugar, ve la mesa preparada y no podemos imaginarnos lo que él experimentó en su corazón al ver en el centro de la mesa un cordero que lo estaba representando a él, porque horas después él se convertiría en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La señora María había preparado todo, las hierbas, los panes, el vino, todo lo necesario para la cena. Jesús se dispuso a compartir ese momento con sus amados apóstoles y les decía, no saben cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque en esa Pascua Jesús iba a desbordar todo su amor sobre la humanidad y sobre la iglesia. Jesús miraba continuamente el rostro de sus apóstoles. Ese momento era solemne. Jesús sabía que estaba a punto de cumplir su misión y de entregar todo en las manos de su Padre. Jesús hizo todo lo que marcaba el rito. Llenó cuatro veces las copas de vino, porque en la cena judía todas las copas de los presentes se llenan 4 veces.
en honor al nombre de Dios, para darle gloria y alabanza al nombre de Dios, a las cuatro consonantes, I, H, W, H, Yahvé. Por eso se llenan 4 veces las copas de vino. Y al terminar la cena, Jesús se llenó de luz. Los apóstoles lo miraban impactados. Tal parecía que la humanidad de Jesús había desaparecido y solamente se estaba mostrando su divinidad. Sus vestiduras resplandecían. Su mirada era como de fuego. Y en ese momento Jesús levanta su mirada al cielo e invita a su Padre y al Espíritu Santo a descender del cielo, para que lo acompañen en ese momento tan sagrado y tan solemne que está a punto de suceder. El cenáculo en ese momento se llenó de ángeles. Todos los ángeles, todos los coros celestiales estaban asombrados, impactados por lo que estaban viendo. Los ángeles miraban a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y se preguntaban unos a otros, ¿será esto posible? ¿Será posible tal humillación? ¿Será verdad tal anonadamiento? ¿Será cierto que el Dios del cielo, de la tierra, el creador de todo, el que tiene en sus manos el mundo, va a descender a un trozo de pan? ¿Será esto posible? Y todos estaban sorprendidos, igual que los apóstoles. Y Jesús, tomando en sus manos el cáliz y el pan, pronunció las mismas palabras que pronuncian nuestros sacerdotes en la misa. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Y a esas palabras de Jesús y a esas palabras de sus sacerdotes se les llama anápnesis. Y si los sacerdotes no pronunciaran esas palabras, no sería posible el milagro del amor. No sería posible la Eucaristía. Solamente cuando el sacerdote pone en sus labios las mismas palabras de Jesús, se puede llevar a cabo el milagro de la Eucaristía. Y a ese milagro también se le llama transubstanciación, el milagro del amor. ¿Y qué es la transubstanciación? Un cambio de sustancia, pero no de apariencia. El cáliz parece que contiene vino, sabe a vino, pero no es vino. Es la sangre preciosa de Jesús. Ese pan parece pan, sabe a pan, pero no es pan. Es el cuerpo bendito de Jesús. A eso le llamamos la transubstanciación, cambio de sustancia, mas no de apariencia. Y en ese momento Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Y ahí mismo en el cenáculo
Jesús les dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y con esas palabras salidas de su boca, Jesús instituye otro sacramento, el orden sacerdotal. Ya llevamos 2 sacramentos. Y en ese momento, mientras Jesús entregaba su cuerpo y su sangre a los apóstoles, estaba viviendo su pasión completa, pero de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Y cada vez que asistimos a la Eucaristía, estamos asistiendo al Gólgota, estamos subiendo al Monte Calvario y estamos presenciando la pasión de Jesús, con todos sus dolores, con todos sus sufrimientos y sus penas. En esa última cena, Jesús vivió su pasión de manera incruenta. Al día siguiente, la iba a volver a vivir de manera cruenta, derramando hasta la última gota de su sangre. Entonces Jesús vivió 2 veces toda su pasión. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Y cuando Jesús se levanta de la mesa y voltea a ver a todos sus apóstoles, faltaba uno. Ya no estaba Judas. Judas había ido ya con los sumos sacerdotes a vender a su maestro. Y los sumos sacerdotes le preguntaron, ¿cuánto quieres por él? Y Judas dijo, 30 monedas de plata. Y en ese tiempo, 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo. Judas les dijo a los sumos sacerdotes, denme 30 monedas, porque él para mí no significa nada. Denme lo mismo que vale un esclavo, 30 monedas. Todo eso ocurrió de las 6 a las 9 de la noche. La última cena terminó a las 9 de la noche. Y de ahí Jesús, tomando a Pedro, Santiago y Juan, se dirigió al huerto de Getsemaní. Y ahí estuvo por 3 horas en el huerto. Y Jesús en el huerto de Getsemaní pudo contemplar todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Y no solamente contempló todos los pecados, sino que también contempló a cada pecador. El cenáculo donde Jesús instituyó la última cena, en la actualidad a la Iglesia Católica no le pertenece. Del siglo I al 1700 sí le perteneció a la Iglesia Católica, gracias a San Francisco de Asís, que custodió esos lugares. En 1700 llegan los musulmanes y asesinan a los frailes franciscanos.
y toman el cenáculo del Señor. En 1915, el Papa en ese tiempo intentó realizar una Eucaristía en el cenáculo. Es un lugar muy significativo, pero no se pudo. Pasaron varios años, hasta el año 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II tenía un sueño, y su sueño era poder celebrar la Eucaristía ahí donde Jesús la había instituido, en el cenáculo. Fue a ver a las autoridades del pueblo de Israel y pidió un permiso especial y le fue otorgado. Y esa noche, cuando él celebra la última, cuando él celebra la Eucaristía, en el lugar donde había sido la última cena, se pusieron bocinas y pantallas en toda Jerusalén y la voz del Papa resonaba con fuerza en todos lugares. Y cuando el Papa llegó al momento de la consagración, sus manos le temblaban y se puso a llorar. Y sosteniendo el pan en sus manos, aunque se le acercaban los cardenales para tranquilizarlo, su llanto era muy profundo, de la emoción y de todo lo que él estaba experimentando al estar ahí, donde estuvo Jesús antes de entregar su vida. Y lo más conmovedor fue que su micrófono lo dejó abierto, y el llanto del Papa San Juan Pablo II se escuchó en toda Jerusalén. Incluso muchos judíos lloraron ese día. Después levantó el cáliz y tampoco pudo. Se tardó ahí como 15 minutos para poder terminar la consagración. Y ese día la iglesia lo recuerda de una manera muy especial porque fue la segunda Eucaristía que se pudo celebrar en el cenáculo. Ujú. A las 9 de la noche, Jesús llega al huerto de Getsemaní, es este que está viendo en su pantalla. Y en el huerto de Getsemaní hay 8 olivos en pie actualmente. Y cuando el Papa San Juan Pablo II fue al huerto, él dijo en un discurso, estos árboles son testigos mudos que a diario nos gritan la pasión de Jesús. Todo aquel que venga a este huerto cae de rodillas y llora amargamente por sus pecados. Después el Papa visitó una basílica donde está la piedra, que es esta que está viendo aquí. Aquí está la piedra donde Jesús oró en el huerto de Getsemaní y donde derramó su sangre. Ujú. Después Jesús fue a buscar fortaleza y consuelo en sus apóstoles y los encontró dormidos, como muchas veces también a nosotros. Nos encuentra dormidos en nuestro pecado, en nuestras tinieblas, en nuestra oscuridad, en nuestra maldad, en nuestras mentiras. Jesús sigue encontrando a muchos hijos de Dios dormidos. Después llega Judas
con los soldados y apresan a Jesús. Y se lo llevan con los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y ellos empiezan a organizar un juicio falso, porque los juicios se hacían en el día, no en la noche. Empezaron a pagarle fuertes cantidades de dinero a testigos falsos para que estuvieran diciendo varios argumentos en contra de Jesús. Y estando ahí, en el juicio que duró 3 horas, de las 12 a las 3 de la mañana, Jesús estuvo en silencio con Anás, Caifás y otros 70 sumos sacerdotes. Y esas 3 horas, todos los sumos sacerdotes se formaban para pasar delante de Jesús y darle puñetazos en su boca. Después de esas 3 horas, ya que todos se habían cansado, la boca de Jesús, sus benditos labios, que solamente habían pronunciado palabras de amor, de perdón, de ternura, de misericordia, estaban ensangrentados. Y nunca nos hemos puesto a meditar el por qué Jesús estuvo soportando 3 horas de golpes en su boca. Lo hizo porque estaba reparando nuestro pecado. Estaba reparando todas las calumnias, todas nuestras mentiras, todos nuestros chismes, nuestros insultos, nuestras malas palabras. Cada vez que con nuestras palabras desprestigiamos a otra persona, dañamos la reputación de otra persona, todo eso Jesús lo reparó. Al estar en silencio, soportando 3 horas de puñetazos en su boca. Siendo las 3 de la mañana, a Jesús no lo podían llevar ante Poncio Pilato, porque estaba dormido. Pero mientras, lo encarcelaron en lo que se llama una mazmorra, que tiene 30 metros de profundidad. Las mazmorras en ese tiempo tenían 3 niveles. El primer nivel era para los prisioneros que estaban esperando un juicio. El segundo nivel es para los que ya tenían una condena. Y el último nivel era el más profundo. Ahí solamente metían a los criminales más despreciables, a los asesinos, a las personas que habían cometido las peores atrocidades. Y hasta el fondo encadenaron y metieron a Jesús. Y en la película de la Pasión de Cristo intentaron representar esa parte. La Virgen María, con su corazón de madre, sabía en dónde estaba el corazón de su hijo. Por eso se agacha para poder estar un poquito más cerca de él, para poder consolarlo. Eso haría cualquier madre, sabiendo que su hijo está en esa situación. Se va a acabar el tiempo de esta sesión, la cierro y volvemos a ingresar, por favor. Sí, maestro. Y gracias. Y en el último nivel de la mazmorra, donde estaba Jesús, era el lugar donde caían los desechos de todos los que estaban prisioneros
en los otros niveles. Ujú. Todos los que estaban ahí, a lo mucho, duraban 6 días y morían por una infección. Jesús estuvo ahí durante 3 horas y estando ahí, en un lugar estrecho, oscuro, encadenado, Jesús oró con las palabras del Salmo 88 y lo vamos a leer ahorita, ¿no? Sabiendo que vamos a poner en nuestros labios las mismas palabras que Jesús pronunció estando en la mazmorra, a 30 metros de profundidad. Y conforme vayamos leyendo este salmo, vamos a ir comprendiendo lo que Jesús vivió. ¿Ya lo encontró, señora Ana? Ah, tiene apagado su micrófono. Es oración del enfermo que se acerca a la muerte. Sí, es ese. Ujú. Salmo Empieza desde 88. ahí. Sí, Ujú. lo voy a ir leyendo y me va siguiendo. Sí, Señor, mi Dios, Señor te mi clamo a ti Dios. de día y de noche. Me quejo en tu presencia. Que hasta ti llegue mi oración. Presta atención a mi clamor, pues de pruebas mi alma está saturada y mi vida está al borde del abismo. Me cuentan entre los que bajan a la fosa. Soy un hombre acabado, que ya tiene su cama entre los muertos, parecido a los cuerpos tirados en la tumba, de los cuales ya no te acuerdas, y que se han sustraído de tu mano. Me arrojaste a las cavernas inferiores, a las tinieblas, a los abismos. Tu cólera ha pesado sobre mí y me han arrollado todas tus olas. Alejaste de mí a mis conocidos, hiciste que me miraran con horror. Estoy encerrado y no puedo salir. El sufrimiento mis ojos ha gastado. Señor, a ti clamo todo el día y mis manos extiendo hacia ti. ¿Harás milagros para los difuntos? ¿Se levantarán sus sombras para alabarte? ¿Se hablará de tu bondad entre los muertos? ¿De tu lealtad donde todo está perdido? ¿Admirarán tus maravillas en lo oscuro y tu justicia en la tierra del olvido? Yo, por mi parte, clamo a ti, Señor, y de mañana sube a ti mi oración. ¿Por qué, Señor, entonces me rechazas y me escondes tu cara? Soy pobre y enfermo. Desde niño sufrí tus golpes y me quedo sin fuerzas. Tus cóleras han pasado sobre mí. Tus espantos me han aniquilado. Como las aguas me arrollan todo el día y me cercan todos a la vez. De mí alejaste amigos y compañeros, y son mi compañía las tinieblas. Palabra de Dios. Bueno, este salmo, al irlo leyendo detenidamente, nos va adentrando en ese momento que vivió Jesús. Ujú.
Y ojalá también ustedes en los momentos de dificultad, de enfermedad, de soledad, de tristeza, donde no hay respuestas, podamos acompañar a Jesús en la prisión, poniendo en nuestros labios sus mismas palabras con este salmo. Actualmente en la mazmorra ya construyeron escaleras por los lados para poder descender, pero este es el orificio por donde descendió Jesús. Es muy estrecho, por eso a Jesús lo encadenaron para poder bajarlo. Y esta es la mazmorra donde estuvo Jesús. Y allí hasta abajo hay un pequeño atril que tiene un libro, y en ese libro está escrito el Salmo 88 en todos los idiomas, para cuando van los peregrinos puedan acercarse al libro y buscar el Salmo 88 en su idioma y acompañar a Jesús en esos momentos de abandono, de soledad, de tristeza, estando en la prisión. Jesús estuvo ahí de las 3 de la mañana a las 6, 3 horas. Como hemos visto, todo en la pasión de Jesús tiene el número 3. 3 horas que pasó Jesús en el huerto de Getsemaní. 3 horas que pasó Jesús siendo juzgado por Anás, Caifás y otros 70 sacerdotes. 3 horas que pasó Jesús en la mazmorra. 3 horas que pasó Jesús en la cruz. 3 era el número de crucificados en el monte Calvario. Jesús y los dos ladrones. 3 las negaciones de Pedro. 3 el número de personas que estaban al pie de la cruz. 3 la hora en que murió Jesús. 3 el número de días que pasó Jesús en el sepulcro. En la pasión de Cristo está presente el 3, porque todo es para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Todo este esquema también se los voy a mandar, señora Ana, no se preocupe. ¿Sí? Después a Jesús lo llevan ante Pilato. Y ahí Pilato descubre que Jesús es un hombre bueno, es un hombre justo. Y no tiene argumentos para poder matarlo. Por eso él manda que lo lleven ante Herodes Antipas, que era una autoridad para el pueblo de Israel. Y cuando Jesús llega al palacio de Herodes, todo el tiempo estuvo en silencio. No pronunció ninguna palabra. Era más fuerte su silencio que cualquier otra palabra. Porque el palacio de Herodes, donde se realizaban diario orgías, injusticias, borracheras, asesinatos, crímenes, robos, era el palacio de los 7 pecados capitales. Y Jesús, estando ahí, lo único que hizo fue guardar silencio. Herodes se emocionó cuando sabía que iba a llegar Jesús, porque él esperaba un espectáculo, milagros, prodigios, pero solamente recibió de Jesús su silencio. Después a Jesús lo llevan con Herodes, con Pilato otra vez,
Y ahí fue flagelado, lo mandó flagelar Poncio Pilato. Y Jesús, en todo su cuerpo, recibió 5,480 azotes. 5,480 azotes. Primero con unas varas y después con unos flagelos que tenían un pedazo de hierro en las puntas. Y ese pedazo de hierro tenía distintos picos en todas las direcciones, para que al momento de tocar la carne, la desgarrara. No hubo ninguna parte del cuerpo de Jesús que quedara sana, porque primero los flagelaban desde la nuca hasta los talones, después los volteaban para también flagelar la parte de enfrente. Dice el profeta Isaías que Jesús ya no tenía aspecto de humano y se podían contar todos sus huesos, los brazos, las costillas, toda su piel estaba desgarrada por los azotes. Y después los soldados no le pusieron una corona de espinas, como la vemos en todas partes. Por lo regular era una especie de casco de espinas que a Jesús le cubría toda la cabeza, y muchas espinas se clavaron en sus oídos y en sus ojos. Y pocas veces meditamos en eso. Jesús aceptó y soportó esas espinas clavadas en sus ojos para reparar nuestros pecados, para reparar todas nuestras miradas llenas de lujuria, nuestras miradas de odio, de desprecio, esas miradas con las que a los demás vemos no como hermanos, sino como enemigos, como rivales, esas miradas de venganza. Jesús aceptó esas espinas en sus oídos para reparar todas aquellas ocasiones en que nosotros prestamos nuestros oídos a chismes, a calumnias, a críticas, a conversaciones que no son sanas, a conversaciones en doble sentido, a conversaciones que denigran a los demás. Eso lo reparó Jesús. Y le cubría toda la cabeza porque estaba reparando también todo lo que la mente perversa del hombre es capaz de hacer. Porque antes de que el hombre haga, primero en su mente trama toda su maldad. Después, Pilato, cuando ve a Jesús ensangrentado, desgarrado de todo su cuerpo, quedó sorprendido. Pero aún así fue capaz de lavarse las manos y entregarlo al pueblo para que lo crucificaran. Y Jesús tuvo que recorrer desde aquí del pretorio hasta el
Monte Calvario, 2 kilómetros. Y a Jesús le dieron una cruz de 250 kilos. Una cruz que él cargó sobre su hombro izquierdo, donde está el corazón, para recordarnos que él estaba cargando esa cruz por amor. Y Jesús, firme y sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, partió hacia el monte Calvario con su cruz. Cuando llegaron al monte Calvario, era la costumbre que a los que iban a crucificar los clavaran a la cruz desnudos. A Jesús le quitaron el manto, lo cual revivió todas sus heridas, y lo clavaron en la cruz. Y antes de elevar esa cruz, la Virgen María, que estaba observando todo, con profundo dolor, se despojó del manto blanco que cubría su cabeza y cubrió a su hijo. Y ese es el manto con el cual vemos a Jesús en los crucifijos, un manto blanco. Ese es el manto de la Virgen María. Y la Virgen María no solamente cubrió a Jesús. Cada vez que un hijo de Dios comete un pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es desnudez. Quedamos desnudos de Dios con el pecado, desnudos de su gracia, desnudos de su paz, desnudos de los valores, de dignidad, de todo. Cada vez que un hijo de Dios comete un pecado, la Virgen María corre hacia él, se quita el velo blanco que la cubre para poder envolver a ese hijo pecador. Para que Jesús, al ver a ese hijo de Dios, no vea en él su pecado, sino el manto de pureza que la Virgen María ha colocado sobre él. Por eso cuando sus hijos cometan un error, fallen, se pierdan, no los critiquen, no los juzguen. Pidan a la Virgen María: Madre, mi hijo está perdido. Cúbrelo con el manto de tu pureza. Cuando tu esposo falle, se equivoque, no lo critiques. Pídele a la Virgen María que lo cubra con el manto de su pureza. Bueno, y con esta explicación terminamos nuestro curso de San Marcos, sabiendo que gracias a todos estos acontecimientos obtuvimos la salvación. ¿Qué le pareció, señora Ana? ¿Algún comentario? Tiene su micrófono apagado. Maestro, pues me quedo sin palabras porque pues todo está lleno de simbolismo, ¿verdad? Cosa que la mayoría desconocemos. Y gracias a este tema, esta reflexión por medio de su palabra, la luz del Espíritu Santo, yo creo que muchas personas vamos a comprender más acerca de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por la humanidad.
Muchas gracias, maestro. Que Dios lo bendiga. Y pues cerramos este curso de la manera más profunda y más solemne. No podía ser de otra manera. Sí, exactamente, señora Ana. Bueno, y con el favor de Dios, la siguiente semana empezaríamos el siguiente curso que va a ser la carta del apóstol Santiago. Es la continuación del Evangelio de San Marcos. Aunque no es Evangelio, históricamente y por varios motivos que ahí vamos a explicar, es muy similar al Evangelio de San Marcos, es con su continuación. Y bueno, ya para quien guste integrarse, me manda mensajito y ya les mando la información. ¿Sí? Muchas gracias, señora Ana, por haber estado aquí. Que Dios le bendiga. Contrario, maestro. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, señora Ana. Adiós.